Dios le bendiga, amados hermanos. Bendiciones a todos los hermanos que en esta mañana están en sintonía, ¿verdad? De este medio en la cual vamos a estar transmitiendo el mensaje del Señor para el pueblo de Dios en esta mañana. Esperamos que sea de gran bendición. Si vamos a estar orando ahí donde usted está, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios y a la vez presentar el ayuno. Padre, en esta hora te damos gracias. Pedimos, Dios, que tu palabra pueda ser de gran bendición y a la vez, Señor, obrar en medio de aquellos, Señor, que están en esta hora, Señor, conectados, Señor. Te pedimos, Dios, que tú comiences, Señor, a operar en medio de nosotros. Opera, Señor, que tu Espíritu Santo comience a fluir, que tu Espíritu Santo comience a moverse. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, por la sangre derramada en la cruz, desatamos tu gloria, desatamos tu poder, Señor. Bendice este día, bendice este ayuno, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Rompe toda cadena, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Dice la palabra en el versículo 8: luego llegó Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí, y ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un puñado de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no tenga temor, ve en paz, haz como ha dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después hará para ti y para tu hijo. En esta mañana quiero hablarte de un milagro en medio de la escasez. Un milagro en medio de la escasez. El profeta Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. Vemos un cuadro aquí poderosísimo en medio de una sequía. Un milagro en medio de la escasez. Sin duda alguna, nuestra fe es exhibida realmente en los tiempos de prueba. Es allí donde va a ser nuestra fe exhibida, porque no es cuando todo va bien. Tenemos que demostrar esa fe en medio de la crisis, creyendo en ese Dios de poder, en ese Dios de gloria, en un momento cuando no se puede, cuando no es posible, cuando no hay más fuerza, cuando todo está agotado, cuando todo se acabó. Mientras hay abundancia, todo es gloria a Dios. Pero cuando llegó el momento de la crisis, es allí la escuela. Esa es la escuela del proceso de nuestra fe. Ahí donde nos vamos a graduar. Ahí es donde vamos verdaderamente a vernos si somos o no somos calificados para poder llevar el propósito de la palabra de Dios. Un milagro en medio de la escasez. Es necesario conocer la palabra de Dios. En Primera de Reyes lo acabamos de leer, que dice:
vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios son fieles, porque Él lo es. Dios es fiel. Dios no va a dejar caer al suelo su palabra. Y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una viuda, a una mujer viuda que te sustente. Ya Dios le había mostrado a esta mujer que iba a tener una visita. Porque nada sucede sin que Dios no lo revele primero. Aquí Dios le había dado orden a esta mujer ya, para que fuera a ese lugar. No la mandó a ninguna viuda millonaria, sino una viuda pobre y sin esposo, porque está viuda. No tenía marido, tenía un hijo, todo se agotó. Lo único que tenía era un poquito de aceite y un poquito de harina. Aquí podemos ver, Dios envía al profeta Elías a Sarepta de Sidón. Allí encontró cómo Dios se lo dijo a una viuda. Dios cumple su promesa por su naturaleza santa. Él no miente, no queda mal, no engaña, ni crea falsas expectativas. Puedes confiar en Él con todo tu corazón. Dios no va a crear una falsa expectativa. En medio de esta crisis en la cual nos encontramos, en medio de esta situación, gente sin empleo, gente que a lo mejor no tiene ya comida, no tiene alimento, no hay sustento, se acabó todo. Es allí donde es necesario creerle a ese Dios de poder. Es necesario creerle a ese Dios que todavía está en su trono. Las promesas del Señor se realizan y se complementan con la obediencia del ser humano. Tiene que haber obediencia. Tiene que haber obediencia para que pueda complementarse el milagro. Como sabemos, Dios tiene planeado un gran milagro, pero requiere de obediencia de Elías, requiere de obediencia de la viuda de Sarepta. Ambos tenían que obedecer, ambos tenían que creer de que el Dios de la provisión, Jehová Jireh, estaba presente, como también lo está presente ahora en medio de tu vida. Aunque no haya nada, solamente tienes que creer que Dios va a hacer el milagro, que Dios va a hacer el milagro que usted está esperando. Ellos tenían que creer, y la acción obediente de la viuda, ambos oyen a Dios. Ambos deben obedecer a Dios. Elías debe de ir a Sarepta de Sidón y la viuda debe de alimentarlo. Imagínate la crítica situación y el desafío de obedecer a Dios. Eso es fe. La crítica situación en la que se encontraba. Tal vez usted se encuentre en una crítica situación, pero hoy creo de que la misma situación, los mismos procesos que tal vez allá en los tiempos de Elías fueron 3 años y medio. Los cielos cerrados. No había lluvia, no había alimento. En esta cuarentena, tal vez se te haya acabado todo. Ya no hay sustento. El único recurso que tienes es Dios. El único recurso que te queda es Jehová Jireh. Dios proveerá. El Dios de la provisión estaba en medio de ellos dos. Y del hijo que también estaba ahí. Segundo, es posible vencer los temores. En el versículo 11 dice, cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. El versículo 12, ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo
para mí y para mi hijo, y lo comeremos y moriremos. Aleluya. Puede pensar, amados hermanos, lo que ha traído esto. El temor trae frustración y alejamiento de Dios. Cuando caemos en la frustración, cuando caemos en el pánico nos hace mirar otra cosa. El pánico nos hace mirar para atrás. Nos hace dudar de Dios. El pánico nos confunde. Y Él le dice, no tenga temor. Aquí vemos que ella estaba a punto de morir. Esta mujer viuda esperaba lo peor. Esperaba la muerte. Esperaba la muerte de ella y de su hijo. Ella estaba enfocada en lo poco que tenía. El miedo nos roba la fuerza y el entusiasmo y la confianza. Ella estaba enfocada en estos 3 puntos. Morir. Enfocada en lo poco. Aquí hay un reto poderoso. Aquí la fe está siendo desafiada. Cuando muchas veces nuestra fe se ve desafiada, queremos tirar la fe, que es lo único que nos queda en el momento de angustia, en el momento difícil. Es lo único que tenemos, esa fe. El temor nos aleja del poder de Dios. La fe es la certeza de que Dios hará en medio. El miedo es la certeza de la catástrofe que vendrá o que se aproxima. Cuando tenemos miedo, nos aproximamos a la catástrofe. Porque el miedo nos va a llevar a hacer locura. El miedo nos va a llevar muchas veces tal vez hasta quitarnos la vida. Pero hoy Dios quiere que usted aumente su fe. Aumenta su fe en ese puñado de harina, en ese aceite que te queda. Dios hará un milagro en medio de tu necesidad, en medio de tu crisis, en medio de la cual usted está atravesando. La voluntad de Dios es que usted aprenda a reemplazar el temor de Dios por la fe en Jesucristo. Aprende a reemplazar eso. Pon tu confianza en ese Dios de salvación. En el versículo 13 y 14 dice, Él le dijo, no tengas temor y haz como has hecho, pero hazme con ello primero una pequeña torta. ¿Verdad? Hazme primero una pequeña torta cocida y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, porque el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, hasta el día en que Jehová haga llover. Usted se puede imaginar en el momento que llegue Elías a la casa de la viuda y el profeta le da una palabra, porque no va a escasear hasta el día que venga la lluvia. O sea que iba a haber sustento durante ese periodo cuando ella esperaba morirse solamente con ese puñado. Dependía de ella si creía esa palabra de este profeta. Porque Jehová ha dicho así, la harina ni el aceite se va a escasear hasta que haga llover Jehová sobre la tierra. Eso duró aproximadamente casi 2 años. Donde el aceite y la harina no escaseó. Y eso va a ocurrir en tu vida. Créele que Dios hará algo
Es el Dios de los milagros. Una expresión poderosa o muy usada por el Señor, la cita aquí el profeta Elías y le dice: no tengas temor. Porque el miedo, naturalmente el miedo nos arropa, pero aquí el profeta le dice: no tenga temor. Posteriormente les da las instrucciones: pero hazme a mí primero figura de una primicia. Figura de una primicia. Saca una pequeña torta para mí primero. Es aquí donde la fe está siendo desafiada. Es aquí donde Dios quiere obrar un milagro en medio de tu recurso. Aleluya. No tengas temor. Y luego le revela la promesa de Dios: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que vuelva a llover. Dios es proveedor por excelencia. Dios es el proveedor por excelencia. Él quiere bendecirte. Debemos destacar aquí, pues es muy interesante que el lugar de Sarepta de Sidón, ya que la palabra Sidón significa caza, pesca, venado, carne de venado, era un lugar próspero. Era un lugar donde había abundante de fauna, flora, pero ahora por la sequía no había nada para comer. Era un lugar de abundancia. Tal vez usted ha tenido una abundancia. No tenía necesidad de pedirle a nadie. Pero hoy Dios te ha llevado a una crisis. Hoy Dios ha traído una crisis, pero en medio de todo eso hay una enseñanza. Porque nadie puede saber el proceso si no pasa por el proceso. Nadie puede hablar de algo que no haya vivido. Aleluya. Debemos destacar aquí que este lugar es un lugar de abundancia. La verdad es que a veces así pasa en nuestra vida y entramos en un proceso de Dios. De hecho, el nombre Sarepta significa taller de orfebre. Este orfebre es prácticamente un artesano. Era un artesano que tenía que ver con las piedras preciosas. Tenía que convertirla en piedras preciosas. Entonces es el lugar y el tiempo de Dios moldear nuestro carácter como el orfebre moldea el oro para darle la forma que Él quiere. Pongamos nuestra vida en las mejores manos, la de Dios. Él siempre tiene cuidado de nosotros. En esa pequeña porción, esta viuda estaba siendo formada por el orfebre llamado Dios. Déjate formar por el orfebre, por este artesano, Jesucristo, que todo lo puede, que todo lo sabe, que sabe tu situación, conoce tu presente, conoce tu futuro. Tercero, la fe en Dios siempre triunfará. En el versículo 15 dice aquí la palabra: entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. A pesar de todo, la viuda de Sarepta de Sidón actuó en fe. Actuó en fe. Cuando no actuamos en fe, no hay prosperidad. Cuando no actuamos en fe, no podemos ver la mano de Dios sobre nosotros. Pero cuando actuamos en fe, siempre habrá provisión en medio de la crisis. Debemos tener presente que ella era una mujer viuda. Había perdido su marido, estaba sola. No tenía apoyo de ninguno. Solo de lo que ella podía hacer para traer el alimento a su casa.
aquella región estaba en medio de una sequía terrible. Solo un puñado de harina y un poco de aceite era el último que tenía, lo último. Dios nos dice que el versículo 15, ella hizo como Elías le había dicho. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa a la acción que esta mujer hizo. Cumplió su promesa. Aquí hay que accionar. Usted no puede esperar que Dios accione. Usted es el que tiene que accionar primero para mover la mano de Dios, para mover el poder de Dios, para mover lo que Dios quiere mover. Esta mujer accionó y Dios respondió. Dios cumplió su promesa. Y ellos fueron testigos de un milagro en medio de la escasez. Versículo 16, amigo que me estás escuchando. Y hermano, ahí en tu Biblia, y la harina de la tinaja no escaseó. Aleluya. Ni el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea que la palabra de los profetas tiene poder. Solo cree y acciona. Solo cree y acciona. La Biblia nos dice que aquella sequía duró 3 años y medio en la casa. Y en la casa de la viuda, Elías tuvo 2 años y medio aproximadamente. Usted se puede imaginar 2 años y medio comiendo harina. El aceite no menguó y cada mañana que ella se levantaba, ahí estaba la harina, ahí estaba el aceite. Cada mañana que se levantaba, ahí estaba la provisión. Dios quiere sorprenderte. Que cada mañana que usted se levanta, ahí está la provisión. Porque es Dios el quien va a proveerte. Es Dios el que te va a bendecir. Aleluya. Ella creyó en Dios, aleluya. Estuvo 2 años y medio cada mañana. Dice que ella llegaba a la cocina y estaba el aceite. Dios usó el profeta para bendecir la casa de la viuda de Sarepta. Dios nos está usando a nosotros ahora en medio de estos medios para entrar a tu casa ahora y darte esta palabra para que puedas creer de que el Dios que predicamos tiene poder para levantarte y para proveerte. Aleluya. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere bendecirte. 2 años y medio estuvo él allí. 2 años y medio. Este milagro en medio de la escasez también nos recuerda que Dios es nuestro fiel y poderoso proveedor, aquel que nunca falla. Nunca falla. Y quiero ir terminando. Por todo esto podemos estar seguros que aunque aparezca la sequía, así la economía mundial se balancearía de un lado a otro por medio de esta pandemia, porque la economía va a sufrir un colapso durísimo. Y usted y yo no dependemos de la economía mundial. Dependemos del Dios que todo lo provee. El Dios que sustentó a Israel en el desierto. El Dios que lo vistió. El Dios que le dio calzado. El Dios que le dio de todo, comida. De noche la columna de fuego. De día la columna de nube sobre ellos. Jehová siempre estuvo con ellos. Jehová siempre estará con nosotros. Jesús dijo, no lo dejaré huérfano. Hoy Dios quiere bendecir nuestras vidas. Aleluya. Hoy quiero decirte, amigo, Dios nos cuida. Y por esto debemos de mirar a Cristo, nuestro proveedor, nuestro proveedor. Él es quien nos sustenta. Caminemos en su palabra, en su principio, y Él actuará a nuestro favor una y otra vez. El Señor cuida y protege a sus hijos, los bendice cada día, envía la provisión sobre su familia, cumple su promesa. Dios tiene cuidado de sus hijos y Él espera que estos tengan cuidado de su palabra. No puede
agarrar la palabra y menospreciarla, la que te puede dar a ti la vida. No temas, Jesucristo es tu protector y proveedor. Él nunca te dejará ni te desamparará. Poderoso es Dios para hacer milagro en medio de la escasez y en medio de la adversidad. Dios es poderoso para hacer el milagro en tu vida. En esta hora, quiero que ahí donde está, cierres tus ojos y ora conmigo. Señor, en esta hora, te pedimos, Dios, que obre un milagro en medio de la escasez. Un milagro, Señor, en medio de la familia. Oramos por las iglesias. Oramos por cada hermano que en esta hora está conectado, por cada amigo. Oramos, Señor, por esos países, Señor, por los hermanos que están en Italia. Por Italia, por España, Señor. Oramos, Señor, por Estados Unidos, por Latinoamérica, por Centroamérica. Oramos, Señor, para que tú, oh Dios, baje las aguas, Dios mío, de esta pandemia que ha cobrado, Señor, más de 1 millón de muertos. Hoy nos humillamos, rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Venimos con quebrantos, quebrantando nuestras vidas, Señor. Oh, Sharabakata, tú eres el Dios de que todo lo puede, el que provee, Señor. Crea el milagro, que no falte el aceite, que no falte la harina, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan creer a tu palabra, te lo pedimos en esta hora. Amén. Quiero darles unos anuncios. Estaremos conectados, ¿verdad? Por los hermanos de la iglesia, ¿verdad? El martes seguimos con el estudio. Para los que no saben, estamos ahí en Zoom. También queremos decirle, el día jueves estaremos transmitiendo, el día domingo y así, orando para que Dios obre y haga un milagro poderoso, ¿verdad? Que comiencen a bajar las aguas y que Dios, ¿verdad?, pueda regresarnos de nuevo a la iglesia. Oramos por aquellos hermanos que han estado apartados y que esta experiencia que el Señor ha permitido puedan regresar a la casa de Dios. Así que Dios le bendiga. Un abrazo desde aquí, ¿verdad? Le habla su pastor Luis Núñez, ¿verdad? Siervo del Señor, y que el Señor me lo bendiga, ¿verdad? Y me lo guarde. Bendiciones y será hasta la próxima vez.